están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Te estamos dando gracias por acompañarnos. Gracias a Dios es lunes. En realidad se nos hace muy larga la semana para venir a compartirte un poco de la palabra de Dios. Seas bienvenido al programa Volviendo a la Palabra, aquí por Radio Eterna en el 96.1 de la FM en Monterrey, en Apodaca. Estamos en Apodaca, Nuevo León. Y también estamos en vivo por Facebook. Si tú nos acompañas acá por Facebook, ayúdanos a compartir. Haznos ese favor para que llegue esto a más gente. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y voy a estar contigo, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde, para hablarte un poco, solo un poco, lo que se alcanza en una hora, hablarte un poco de la palabra de Dios. Y mientras nos juntamos más, te voy a pasar nuestras vías de comunicación. El teléfono aquí de la estación de Radio Eterna, para que te lo grabes, para que te familiarices con él, es el 8243-1377. Este teléfono está todo el día disponible, está a tu disposición para cualquier cosa. Te lo repito, 8243-1377. También te voy a dar, ahora sí, las vías de comunicación del programa. Mi número de celular personal es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Ese es mi número de celular. Ahí puedes mandarme mensaje de texto, principalmente WhatsApp, o una llamada, pero después del programa, y no solamente el día de hoy, cualquier día de la semana, ahí estoy yo para servirte. 818-252-8607. También tenemos correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a la palabra @hotmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. También tenemos página de Facebook. Si gustas acompañarnos ahí en la página de Facebook, búscanos como Volviendo a la Palabra. Otra vez, Facebook es Volviendo a la Palabra. Ahí solo nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en la página de internet como en el Facebook, ahí estamos subiendo constantemente todo lo que hacemos durante la semana, todo lo que predicamos en radio, nuestras prédicas dominicales. También tenemos canal de YouTube, ahí puedes buscarlo también. Y bueno, esperamos estar en contacto contigo y serte de bendición. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a continuar, de hecho, con lo que hemos hablado las últimas 2 semanas, que de hecho es lo que tenemos aquí en Radio Eterna. Este es nuestro tercer programa. Los 2 anteriores comenzamos hablando un poco de la palabra de Dios y estuviste con nosotros. Igual si es la primera vez que nos acompañas, quédate con nosotros, verás que te será de bendición. Te decía las 2 semanas pasadas, hablamos de la Biblia, de cómo y por qué debemos estudiarla, de lo que es y debería de ser para el cristiano. Y te decíamos que a eso hemos venido a radio, a tratar, a intentar de decirle al pueblo de Dios que hay que volverse a la palabra de Dios. Que todo lo demás que hacemos es bueno. El congregarse, el ir a la iglesia, los conciertos, todo lo que hacemos, pero nada, absolutamente nada sustituye ni puede sustituir el estudio que cada cristiano debería de tener de la palabra de Dios por su cuenta en su casa. Nada puede sustituirlo. Esto es insustituible. Ojalá y entiendas esto, porque esto bendeciría tu vida grandemente. La palabra es insustituible. No se puede seguir a Dios, no se puede seguir a Cristo sin estudiar la palabra de Dios. No se puede ser cristiano sin leer y estudiar la palabra de Dios. No se puede ser santo. Y para acabar pronto, no se puede ser salvo. No podrías llegar al cielo. Nadie podrá llegar al cielo sin estudiar la palabra de Dios. Dice Juan 6:63, la palabra que yo les he hablado, dijo Jesucristo, es espíritu y es
vida. Alguien podría decir, no, pero no es que somos salvos por fe. Claro, pero la fe, dice Romanos 10:17, que viene por escuchar la palabra de Dios. Si tú tienes fe sin conocer la palabra de Dios, pues es una fe sumamente falsa, vacía, sin fundamentos. El fundamento es la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, y aquí diríamos todos, ¿quién cree en Jesucristo? Pues todos decimos creer en Él, pero dice el que cree en mí, como dice la Escritura. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay gente que dice, ¿y a poco se puede leer por nuestra cuenta? ¿A poco? ¿A poco lo podemos hacer? Y esto es triste, que a veces haya personas que digan que no se puede. Más triste que a veces seamos pastores los que decimos tal cosa, que no lean la Biblia, cuando los pastores, si tenemos algún trabajo, es empujar a las ovejas a leer la palabra. ¿Por qué crees que Jesucristo usó esa figura de un pastor? ¿Y qué hace un pastor? El pastor lleva a las ovejas, las cuida, pero las lleva a donde hay alimento, las lleva a donde hay agua, las lleva al agua de vida. La palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sé paciente. Y el consejo más importante, a veces preguntamos, bueno, ¿y para qué leerla? La leemos para buscar a Dios. No buscamos lo que nos conviene, buscamos lo que Dios dice, porque esto también es algo triste, ¿sí? Cuando algún verso, alguien dice, bueno, es que eso no significa eso. Pero hay gente que dice, bueno, pero a mí me resulta, a mí me sirve así. Imagina eso. No buscamos eso, no vamos a la palabra de Dios a buscar algo que ampare cosas que ya tenemos en la mente. No es así. Mira, segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En nuestros corazones. Dice el 1:20 de segunda de Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia, los pasajes de la Biblia, los versículos de la Biblia no están puestos para que cada quien entienda lo que quiera. No es así. Dice en el 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo que cada quien quiera entender, sino que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios fue el que habló. Y cuando habló, cuando inspiró a sus siervos, Él tenía una idea en la cabeza que comunicar. Él quería decirnos algo, y eso es lo que buscamos. Cuando hablamos de interpretar, eso es lo que estamos buscando. Por eso es tan importante la interpretación, la hermenéutica. Porque cuando entiendes algo mal en la Escritura, como en cualquier otro libro, solamente que la Escritura es de vida o muerte, pero cuando entiendes mal algo de la palabra, pasan dos cosas. Primero, estarás creyendo en un error, estarás practicando un error, tendrás una fe errada. Y lo segundo es, te habrás perdido lo que Dios sí quería decirnos. Eso es todo lo que importa en esta vida. ¿No te interesa a ti lo que Dios quiere decirte? Debería de interesarnos. No hay nada más importante en esta vida. Ya de por sí tener este libro a la mano es increíble. Es increíble tener un Dios que quiere comunicarse con su pueblo. Es increíble tener un Dios que quiere tener relación con criaturas tan pequeñas como nosotros. Es increíble, pero pasa a ser más increíble que esas pequeñas criaturas no se interesen por lo que su Dios quiere decirles. Y eso es lo que está en la Escritura. Y para eso es la interpretación. ¿Cómo entenderla? Para entenderla correctamente hay que aplicar
unas pequeñas reglas de interpretación. Esto es a lo que se le llama la hermenéutica. Si aplicas las reglas principales, estarás más cerca, muy cerca, demasiado cerca de entender lo que Dios sí quiso decir. La semana pasada comenzamos por darte consejos y una reglita en general, pero de suma importancia. Las reglas no se pueden brincar. Si uno no sigue las reglas, el resultado no puede ser bueno. Es decir, no podrás entender la Biblia si te brincas alguna regla de interpretación. Son simples, hermano, muy simples, muy simples. Y cuando hablamos de esto, te digo, a veces podemos creer que cuando hablamos de hermenéutica, pues es algo que solo saben, no sé, los obispos, los pastores, los ancianos de la iglesia, pero no es así. Y cuando hablamos de aplicar reglas, ¿y dónde las aplicamos? ¿En un libro? ¿Qué libros se compran? ¿En una libreta? No, esto es algo que vas a ir grabando en tu mente, en tu corazón. Es decir, te va a ir ayudando a entender correctamente lo que vas leyendo. La primera regla que te mencionamos la semana pasada es: la Biblia se lee completa. La Biblia no se lee en pedazos. Hay que leer libros completos y hay que leer todos los libros. No hay ningún libro en el mundo, ni uno de cuentos ni de caricaturas, que se entienda si lo lees en pedacitos. Y con la Biblia no es diferente. De hecho, por eso hay tantas doctrinas diferentes, por eso hay tantas creencias diferentes por hacer esto. Por leer pedacitos nada más de la Biblia. Tú puedes ver el cristianismo como está hoy y hay tantas doctrinas diferentes, pero todas basadas en un versículo de la Biblia. ¿Ok? Pero por eso la primera regla es: la Biblia hay que leerla completa. Y la Biblia es verdad toda. Esto es de lo que hablamos la semana pasada. La Biblia es verdad toda. Toda, dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es esa verdad. La palabra es verdad toda. ¿Y qué importa esto? Que no podemos escoger qué parte creer y qué parte no creer. Algunas partes podemos no entenderlas, pero eso es otra cosa. La Biblia es verdad toda, ¿ok? Y escoger creer una sola parte e ignorar otra es como mutilar la Biblia, y también mutilamos a nuestro Dios. ¿Ok? Dice, por ponerte algún ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. ¿Y qué hacemos? Aquí es donde personas dicen, cuando le muestras, no, mira, aquí dice que es fuego consumidor. Y hay personas que dicen, es que mi Dios no es así. Entonces tienes un problema, porque tu Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es amor y es fuego consumidor. ¿Te das cuenta? No puedes cortarle ningún pedazo a tu Dios, a tu Dios. La Biblia es verdad toda. Y eso nos llevó a hablar también la semana pasada, que la Biblia no se contradice, no puede contradecirse. Si hay algo que aparenta ser una contradicción, solo eso, aparenta. Pero si tú ahondas, vas a ver cómo se complementa la Biblia, cómo crecen las doctrinas. ¿Ok? Hoy vamos a seguir con otra regla para interpretar la Biblia. Todas son importantes, por lo regular, te digo, las tienes que ir grabando en tu mente, por lo regular se aplican juntas, pero esta sí es de lo más importante. ¿Has oído aquello de que la Biblia es su propio intérprete? ¿De que la Biblia se interpreta a sí misma? De esto vamos a hablar hoy. ¿Qué quiere decir esta regla? Mira, esto es lo que hacemos hoy los cristianos. Por lo regular, un sermón o una enseñanza empieza con un versículo base del tema y después tratamos de entenderlo o explicarlo los que somos maestros o pastores, lo que significa ese versículo, con nuestras palabras, con ejemplos, con testimonios. Algunos lo hacen con chistes, con lo que sea. Eso es lo que abunda hoy. Y por eso tenemos doctrinas en el cristianismo. Tenemos doctrinas los cristianos en nuestra mente, pero basadas en uno o en dos o en muy pocos versículos. Tenemos prácticas cristianas basadas en uno o en dos versículos. Y esto es lo peor que le ha pasado al cristianismo. Son doctrinas erradas, soportadas con un versículo. En cualquier religión, en cualquier denominación, esto es se está dando.
Por ejemplo, cuando alguien te habla o tú le hablas, oye, y las imágenes, y hay un versículo, Éxodo 25:18, mira, Dios le mandó a Moisés, harás 2 querubines. Oye, si tienen soporte las imágenes. Oye, Jesús no es Dios. No, mira, porque acá hay un verso donde dije Jesús, el Padre es mayor que yo. ¿Ves? Otro verso. Oye, ¿podemos atar demonios? Claro, mira que hay un verso, Mateo 16:19. Oye, ¿debemos hablar en lenguas? Claro, porque mira, acá hay un verso en Hechos 2, mira lo que pasó. Y no sé si te das cuenta, nos hemos llenado de doctrinas de un versículo por lo regular, un versículo. Oye, el diezmo, ¿por qué tenemos que diezmar? Malaquías 3:8, porque si no estás robando a Dios. Y así por lo regular. ¿Por qué danzamos en la iglesia? Porque mira, acá se ve en el Antiguo Testamento, David danzó. Oye, pero David dice ahí también que se quitó la ropa, ¿nos la vamos a quitar también? Si nos ves reír sin parar en la iglesia, ¿qué es? Mira, es que el Salmo 126:2 dice, nuestra boca se llenará de risa. No sé si ves de lo que estoy hablando. Un versículo, y en algunos casos, versículos que ni siquiera se acercan a lo que nos quieren decir que significa. Pero el pueblo de Dios, así es como está entendiendo la escritura, sin analizar, sin pensar, sin convertirse como los de Berea. Oseas 4:6 dice el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Versículos que ni siquiera se acercan. Aquí te voy a dar otras 2 palabritas que te digo, debes de familiarizarte con ellas. Te digo que a veces usamos palabras los pastores que parece que son exclusivas de nosotros, pero no, tú tienes que hacerlas tuyas. Hermenéutica, ahorita vimos qué es la hermenéutica, el estudio de la Biblia, y ahí es donde hay reglas. En la ciencia para estudiar la Biblia hay reglas para interpretar. Bueno, hay otras 2 palabritas, ¿ok? Una es exégesis. Cuando estudias la Biblia, hay un método que se llama exégesis. ¿En qué consiste la exégesis? En ir a la Biblia, ir a los pasajes, ir a los versículos y sacar del versículo lo que realmente significa. Para eso son las reglas de interpretación. Pero hay otro método, la palabrita es muy parecida. Grábalas porque te van a ser de bendición. Esta es eisegesis. ¿Qué es hacer eisegesis? Ir a un pasaje de la Biblia y aunque tú no lo creas, es hacer lo que signifique lo que yo quiero que signifique. Hacerlo, y en esto los pastores sabemos bastante de esto. Hacer que un verso soporte una doctrina que yo ya tengo, ¿sí? Eso es hacer eisegesis. Por ejemplo, en la iglesia ahorita, oye, se dan caídas en el espíritu y es bíblico. Y luego Daniel 8:18, mira lo que dice Daniel 8:18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y ya te digo, oye, las caídas en el espíritu, ahora resulta que Daniel 8:18 está hablando de eso. No sé si lo entiendas. Eso es ir a la Biblia a hacer eisegesis. Es la manera más traicionera de ir a estudiar la Biblia. Es la manera más traicionera de enseñar la Biblia. Porque es que una persona, ya tenemos una idea en la mente y solo vas a la Biblia a encontrarle un versículo que se asemeje, que parezca. Y sabes a veces por qué hacemos eso los pastores y en qué confiamos, que se parezca, que al cabo ustedes no leen la Biblia, ¿sí? Al cabo que ustedes no leen la Biblia. Pero hacer exégesis es leer todo el libro de Daniel completo y ver lo que enseña el libro. Y después ir a cada pasaje y ver qué es lo que enseña cada pasaje. Hazlo en tu casa, mi hermano. Lee el libro de Daniel. Y cuando pases por Daniel 8:18, solo pregúntate en tu mente, ¿en realidad está enseñando que cuando llegue el Espíritu te tira al piso? Hermano, esto es demasiado sencillo. Tú vas a concluir ahí en tu casa. No es así. Eso que hicieron es hacer eisegesis, ¿verdad? Dice la Biblia, ok, no yo, dice la Biblia, que hasta el diablo sabe usar la Biblia. ¿Sabías eso? Dice en Mateo 4, cuando el diablo tentaba a Jesucristo, en el 4:6 le dijo,
Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mira lo que le dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. ¿Sabes cuál es el problema? El diablo le dijo, escrito está. Y sabes, sí está escrito. Sí está escrito, le está mencionando parte del Salmo 91. Pero entonces, ¿qué está haciendo? Le está mostrando solo una parte. Solo una parte. ¿Te das cuenta? Es de lo que estamos hablando. De tener creencias en la mente con solo un pedacito. ¿Y cuál es la solución, hermano? Ahí nos la dio Jesucristo. Tiene que brillar en tu mente. Mira lo que dijo Jesucristo, cómo respondió a cada tentación del diablo. Estamos en una guerra espiritual los cristianos, por si no lo sabías. Estamos siendo atacados por el diablo todos los días. Dice allá en una carta de Pedro que anda alrededor rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Lo atamos? ¿Le machacamos la cabeza? ¿O hacemos lo que dijo Jesucristo? Hacemos lo que hizo Jesucristo. A cada ataque del diablo, Jesucristo respondió, escrito está. Y cuando lo atacaba, Jesucristo le mencionaba la palabra de Dios, escrito está. Y cuando el diablo mugroso le mencionó palabra de Dios, Jesucristo dijo, escrito está también. Es decir, claro que eso está escrito en la Biblia, pero escrito está también esto, ¿sí? Y eso es lo que se nos manda a hacer. Eso es lo que se nos manda a hacer. ¿Cómo ignorar esto? De no hacer esto, si no hacemos esto. Por eso hay personas que, de hecho, tú estás escuchando este mensaje, pero dices, pero otro pastor dijo otra cosa, y mi pastor dijo que para qué leerla, y en YouTube yo escuché esto. ¿A quién le debo de creer? Hoy que se predica tantas cosas diferentes, ¿a quién le debes de creer? ¿Al más guapo? ¿Al que tenga la mejor voz? ¿A quién? A la palabra de Dios, nada más, hermano. De manera que no digas, ¿sabes? Hay algo que el pueblo de Dios se ha acostumbrado y no es correcto. Hoy decimos, yo creo esto, ¿por qué? Porque mi pastor dijo, porque oí en YouTube, porque el Padre dijo. No, es porque Dios dijo, porque escrito está, porque estudio la Biblia. ¿Sabes tú lo que la Biblia está hablando? Por eso, para formar una doctrina bíblica, es necesario tomar todos los versículos, todos los pasajes de la Biblia que traten del mismo tema, interpretarlos correctamente y después ir ensamblándolos y ver cómo se van acomodando uno con otro. Así se forman las doctrinas correctas. Esto tiene su nombre. ¿Has escuchado hablar de la teología sistemática? Y es la forma correcta de armar doctrinas. Contrariamente a lo que hoy pasa, que por lo general te decía, hay doctrinas hechas por un versículo, por un pedacito de versículo incluso. ¿Okay? Que, por ponerte un ejemplo, para entender, mi hermano, todos hacemos oración. ¿Cómo saber cómo orar? ¿Cómo saber cómo orar? ¿Cuándo debo de orar? Incluso qué debo de orar y qué no. La Biblia es la que me tiene que enseñar, mi hermano. La Biblia es la que me enseña. Para saber qué dice la Biblia, cómo vamos a llegar al cielo, tengo que buscar de Génesis a Apocalipsis todos los versículos que hablen de la salvación y después unirlos y llegar a una conclusión con todos los versículos. Si faltara un solo versículo, esa doctrina ya es incompleta, y una doctrina incompleta es una doctrina errada. ¿Okay? Esto es lo que explica por qué todas las religiones piensan diferentes, por qué tienen doctrinas tan diferentes y aún las que se basan en la misma Biblia. ¿Okay? Y cómo tienen versículos para cada versículo, para cada doctrina, perdón. Y eso está en el mundo, en todas las personas. El adúltero o el que quiere tener varias mujeres, no sé si te ha tocado, como hasta el borracho, el que es borracho, cuando le dices que es malo, hasta te menciona Biblia, es increíble. Te saca un pasaje donde mira acá, dice que Jesús también tomaba. Ándale pues. Hasta usan la Biblia. El que quiere tener varias mujeres va y te muestra cuántas mujeres tuvo Salomón. ¿Sí? Pero eso es lo que está enseñando la Biblia.
Y tristemente los cristianos estamos haciendo lo mismo, manipulando la escritura a nuestra conveniencia, como hace el borracho, como hace el adúltero, y el cristiano no está para hacer eso. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Para eso estamos los cristianos, para usar bien la palabra de verdad. Antes de continuar con la segunda parte del tema de hoy, te voy a repetir los teléfonos. El teléfono de la estación es el 8243-1377 y mi número de celular es el 818-252-8607. Por si quieres regalarnos una llamada, hacer una petición, se me pasó mencionarlo al principio. Pero siempre tenemos Biblias para regalar. Para aquel que le haga falta una Biblia, solamente tienes que o llamarnos o mandarnos un mensajito al celular o al inbox, ponernos tus datos y nosotros te hacemos llegar una Biblia hasta la puerta de tu casa. Si tú batallas para leer, batallas con la vista, también tenemos Biblias en audio, mi hermano. La Biblia es lo que necesita el pueblo de Dios. Te voy a poner un ejemplo y te muestro a la vez cómo aplicar esta regla, cómo aplicar esto de la teología sistemática, una doctrina, una creencia. He hablado mucho hoy de doctrina. La palabrita doctrina no es otra cosa más que creencia, es algo que tú crees en tu mente. Es decir, la doctrina de la oración, es decir, ¿qué creo yo de la oración? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo se debe de orar? Eso es una doctrina. Lo que yo creo de cómo ser salvo, esa es una doctrina. ¿Ok? Lo que yo creo es una creencia, pero solo hay una doctrina correcta, la que sale de la palabra de Dios. La teología sistemática, y a la vez como una subreglita que pertenece a esto de la teología sistemática. La Biblia hay que leerla toda, completa y en forma cronológica. Y así hay demasiadas doctrinas que se forman así, en forma cronológica. ¿Okay? Te voy a poner dos ejemplos si nos alcanza el tiempo. Primero te voy a hablar de una doctrina que es más pequeña para avanzar pronto. ¿Has escuchado hablar de maldiciones generacionales? ¿Qué dice la doctrina de maldiciones generacionales? Esta doctrina enseña que mucho de lo que tú puedes estar pasando hoy, ¿sí?, no es por ti, sino porque o bien tu papá fue pecador, a lo mejor fue un alcohólico, o tu abuelita era pecadora, no sé, a lo mejor leía las cartas o no sé. O porque tu mamá también era, o un antepasado tuyo lo era. Es decir, nos enseñan que cargamos con el pecado de nuestros padres y sus consecuencias. Y claro que, como te venía diciendo ahorita, nos lo van a soportar con un verso de la Biblia. Hay uno en Deuteronomio, hay otro en Éxodo 20, que es donde da los 10 mandamientos, en 25. Dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si alguien te dice, hay maldición generacional en tu vida, y luego te lleva a este verso, pues te la crees. Está en la Biblia, ¿no? Pero hoy no es suficiente que esté en la Biblia. Acuérdate que hay que ver si el verso significa lo que significa y después ver si es el único verso que está hablando de eso, para armar una doctrina completa, ¿verdad? Y si tú leyeras la Biblia completa, si tú leyeras la Biblia en orden, después de leer Éxodo 25 y después de leer Deuteronomio, más adelante te toparías con Ezequiel 18. Mira, te voy a leer una gran parte de Ezequiel 18, del 4 en adelante. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Dice Ezequiel 18, 4. Me voy a ir un poquito atrás, en el 18:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrás por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá.
El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, ni violare mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento, que no prestare a interés, dice el 18:9, que en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos, este es justo y este vivirá. Mas si engendrare un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga algunas cosas de esas y que no haga las otras, que comiere sobre montes, violare la mujer de su prójimo, etcétera, etcétera, dice el 18:17, que apartare su mano del pobre, interés y usura, su padre por cuanto hizo agravio e hizo en medio de su pueblo lo que no es, morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho, guardó mis estatutos, él vivirá. 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué está enseñando? Claro que no hay maldición generacional. Claro, el pecado de tu papá cayó sobre tu papá. El pecado de tu abuelo cayó sobre él. ¿Sí? Si tú eres justo, recibirás bendición de Dios. Pero el alma que pecare, esa morirá. Además, ya deberías de haber pasado también por el libro de los jueces. Cómo hay un juez malo y era castigado por Dios porque hacía lo malo. Pero él tenía otro hijo y era un juez bueno, gobernaba como Dios mandaba. ¿Y qué pasaba? ¿A poco cargaba con el pecado del padre? De ninguna manera. Nadie carga el pecado de nadie más. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Estos mismos pasajes echa también por tierra aquella doctrina del pecado original, de que los hombres nacemos con el pecado de Adán. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no cargará el pecado del padre, ni el padre el del hijo. El pecado no se hereda. El castigo del pecado tampoco se hereda. No sé si lo hayas comprendido. Si lees un solo verso, el que parece que significa eso, te quedas con una idea incorrecta. ¿Qué hay que hacer? Lo que nos enseñó Jesús. Escrito está también. Oye, escrito está. Mira acá dice Éxodo 25, que Él castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Escrito está. Sí, pero escrito está también Ezequiel 18, y escrito está también todo el libro de los jueces, y escrito está también Ezequiel 33, el alma que pecare, esa morirá. Dios aclarando que no hay maldición generacional. Hace muchísimos años, y parece increíble que hoy todavía hayamos cristianos que podemos creer esto. ¿Te das cuenta? Hay que leer la Biblia completa en forma progresiva. Y nos va a hacer de bendición, nos va a enseñar tantas cosas. Dios dice qué, Dios dice cómo, Dios dice dónde, Dios dice hasta cuándo. Por ejemplo, Dios dijo aquí, estamos viendo, que castigaría la maldad de nuestros hijos, pero luego dijo, ya no haré esto. Ya esto hay muchos ejemplos. Dios permitió un tiempo tener relaciones padres con hijos o madres con hijos. ¿Sabías eso? O entre hermanos incluso. Eso se ve en la Biblia. Si no, ¿cómo se pobló la tierra? Si todos salimos de Adán y Eva, ¿verdad? Abraham y Sara eran hermanos, ¿te acuerdas? Pero la pregunta es, ¿y hoy podemos hacer lo mismo? La respuesta es no. ¿Pero por qué no? Porque después, en Levítico 18, dijo Dios en el 18:9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, no descubrirás. ¿Te das cuenta? Dios dice qué es lo que sí se puede y lo que no. Pero Él también dice hasta cuándo. Esto es súper importante para no caer en error. Leer la Biblia completa y hacerlo en forma cronológica. Y en forma cronológica ir armando nuestras doctrinas. Oye, vas al Antiguo Testamento y ves Malaquías 3:8 y dice que estás robando a Dios. Pero tienes que después venir
a la cruz de Jesucristo y luego llegar al Nuevo Testamento y todavía está pidiendo lo mismo. Así se forman las doctrinas. ¿Te das cuenta? Dios dijo un día en Levítico 11:7 que no podíamos comer carne de cerdo. Levítico 11:7 dice que el cerdo era impuro porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, los tendrás por inmundo. Y hoy todavía hay cristianos que no comen carne de puerco. ¿Por qué? Porque dice Levítico, pero más adelante en la palabra de Dios, más adelante dice, 1 de Corintios 10:25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Te das cuenta? Hoy podemos comer carne de puerco, ya no es pecado. De hecho, nos dijo Jesucristo en Marcos 7:18. Marcos 7:18. ¿No entendéis que lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y luego sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Te das cuenta? Y luego puede alguien preguntar, bueno, entonces ahora sí podemos comer de todo. Y la respuesta es casi de todo. Pues no acabamos de leer 1 de Corintios 10:25 y dijo Pablo, de todo lo que se vende en la carnicería comed. Pues ahí sí, pero tienes que seguir leyendo. Y dice Hechos 15. En Hechos 15, mi hermano, hubo un concilio, el primer concilio de la iglesia cristiana, y se trató precisamente de mandatos de la ley, de qué sí y qué no deberíamos de cumplir de aquella ley de Moisés. Y se concluyó en el 15:28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, está diciendo de la ley de Moisés, esto es lo necesario. 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso es de lo que tenemos que abstenernos. Y ya ahora sí tenemos la doctrina completa. ¿Te das cuenta? Claro que Levítico decía que no podemos comer carne de cerdo, pero después el Señor Jesús nos dijo en Marcos 7:18 que lo que entra no contamina. Y 1 de Corintios 10:25 nos dijo que de todo lo que hay en la carnicería comed. De todo, menos, dice Hechos 15 ahora, abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de sangre. Esto es muy importante. De sangre, el cristiano no puede comer sangre, ni de ahogado, es decir, un animal que no fue desangrado. Así es la doctrina, pero tienes que leer toda la Biblia, toda la Biblia. Lo mismo aplica para tantas cosas en que el pueblo puede confundirse, en guardar el sábado o no, en diezmar o no, tantas cosas. Ahorita leímos Colosenses 2:16. Nadie te juzgue en comida o bebida o día de fiesta o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿Te das cuenta? A Jesús lo acusaron de no guardar el sábado, y en Lucas 6:5 dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no al contrario. Pero para descubrir cosas como estas, tenemos que leer la Biblia completa y en orden. ¿Sí te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tenemos que leerla cronológicamente, completa, en orden. Así hay que hacerlo. Nos quedan 15 minutos, mi hermano. Y voy a tratar de ponerte un ejemplo. Si te fijas, son ejemplos. Estamos hablando de una regla de interpretación. Lo demás son ejemplos de cómo sí se hace una pequeña doctrina, como la de maldiciones generacionales, como la de comer carne de cerdo o no. Son doctrinas pequeñas, pero aún así hay gente que falla en eso, ¿sí? Que falla en eso. Alguien pregunta aquí en el Facebook, ¿cómo que ahogado? Ahogado, la palabra de Dios se refiere a los animales que nos comemos, mi hermano, tienen que ser muertos desangrados. Si lo mataron al animal, no sé cómo lo hacen hoy, por decir que nomás le dan vuelta al cuello y se muere en su sangre, eso es ahogado, según el diccionario bíblico. Y eso tenemos prohibido, porque ahogado ese murió ahí con su propia sangre.
¿sí? Y la prohibición es comer sangre, no podemos comer sangre de animal. Las restaurantes estos de cabrito, entre tantas cosas que son muy ricas, ven, no sé cómo le dan el nombre a esto de la sangre fritada, algo así. Bueno, eso está prohibido para el cristiano, comer sangre de animal, ¿ok? Esa es la doctrina de qué podemos y qué no podemos comer. Pero hay que leer toda la Biblia, ¿sí? Para descubrir cosas así y no quedarse con un versículo. Miren, Levítico dice que no podemos comer carne de cerdo y ya no la comemos y ya. ¿Qué es eso? Estás equivocado. Pero lo segundo es peor, no recibes lo que Dios sí quería decir, ¿ok? Tenemos 3 semanas hablando de Dios está en su palabra. ¿En dónde hay que buscarlo? En su palabra, ¿sí? Y parece fritada, me dice aquí una hermana también en el Face, que es como se llama, lo que no podemos comer exactamente, ¿ok? Dios está en su palabra, es lo que hemos insistido estas semanas. ¿En dónde hay que buscarlo? Pues en su palabra, ¿verdad? Y te digo que el cristianismo está confundido. Por lo regular decimos, vamos a buscar a Dios. ¿A dónde? A una iglesia. Oye, entonces ¿tiene algo de malo ir a la iglesia? Claro que no, hay muchísimas bendiciones, pero otra vez es de lo que te estoy hablando. Pero si entendemos cada cosa para qué es, entenderíamos mejor a Dios. Mejor a Dios. Hechos 7:48 dice, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Eso dice la palabra. Entonces, ¿qué onda con los templos a los que vamos los domingos? ¿Qué onda con esos templos? ¿Ok? Si quieres hacer eisegesis, es decir, engañarte a ti mismo o engañar a alguien, podrías decir, no, mira, ese que está hablando ahí en el Face está equivocado. Mira, lee Hechos 5:42 que dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ves? Ahí está, el templo es importante. Lucas 24:53, estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Ves? Ese está equivocado. Pero de eso estamos hablando, mi hermano. ¿Cómo armar? Ahora, ¿cómo saber qué es el templo y qué no? Hay que ir a la doctrina del templo. Voy a correr por la Biblia, mi hermano, porque nos quedan muy pocos minutos. Pero la doctrina del templo, te la puedo corriendo así rapidito. Si tú has leído la Biblia, ¿dónde habita Dios? ¿Te acuerdas toda la historia? Cómo el Señor se hizo a su pueblo en Egipto. Y ahí comenzó el pueblo de Dios. ¿Cómo los sacó de ahí? Dice el libro de Éxodo, dice en el 13:21 que Jehová iba delante de ellos, de día en columna de nube, de noche en columna de fuego. Bueno, un día le mandó a Moisés a hacer un tabernáculo. Dice Éxodo 25:8. Les dio instrucciones, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y entre las instrucciones era, haré un arca de madera. ¿Te acuerdas? Ahí es donde bajó la presencia de Dios. El tabernáculo era de tela. ¿Por qué? Porque era portátil, era como un templo desarmable. Cuando tenían que caminar lo desarmaban, cuando se estacionaban lo volvían a armar para ahí adorar a Dios, ¿ok? Así anduvieron hasta que llegaron a la tierra prometida. Josué fue el sucesor de Moisés, ¿te acuerdas? Él lideró la conquista de la tierra prometida. Ahí levantaron el tabernáculo, ahí se seguían reuniendo con Dios. En una de las batallas el arca fue robada. En la historia de David se ve cuando David recupera el arca. Y David quiso hacer un templo, pero Dios no lo dejó. Dios dijo que sería su hijo. Dice en 2 de Samuel 7:12, cuando tus días sean cumplidos, yo levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino. Esto es lo que pasó, que Salomón es el que levantó el primer templo para sustituir al tabernáculo, ¿ok? Después de esto, de que ya está el templo y el pueblo de Dios está ahí comunicándose con Dios, adorando a Dios, Dios se los anunció que los iba a mandar al cautiverio, porque el pueblo se hizo idólatra, iba también a otros dioses. Todo esto está en Jeremías 52. El Señor les anunció incluso los años, 70 años que iban a estar en el cautiverio, ¿ok? Y así sucedió exactamente. ¿Okay? Mandó quien destruyera la ciudad, quien destruyera el templo.
Pero también les había prometido algo, que serían castigados y luego serían perdonados. Y aquel templo fue reconstruido. Esta historia de la reconstrucción la narra el libro de Esdras y el libro de Nehemías. ¿Los has leído alguna vez? Eso es lo que narran. Y prácticamente esa es la historia del templo en el Antiguo Testamento. De ahí se brinca varios años hasta los tiempos de Jesús. Cuando tú comienzas a leer los evangelios y ves que Jesús, por ejemplo, cuando entra a Jerusalén, va al templo, estamos hablando de este templo. Ya no es el de Salomón, es el que reconstruyeron Esdras y Nehemías. A ese templo viene Jesús. Es el templo que limpia y que saca a los mercaderes. Ese es el templo que existía cuando estaba Jesús. Este templo, no sé si tú lo sabías, también fue destruido. También lo anunció Jesucristo. ¿Te acuerdas? Cuando los discípulos decían: ¿ves ese templo tan bonito, tan grande? Y Jesucristo dijo: no quedará piedra sobre piedra. Esto pasó en el año 70 después de Cristo. Eso ya pasó. Los romanos destruyeron otra vez ahora ese templo. ¿Sí? Y ahí termina prácticamente la historia del templo. Así se encuentra hoy, destruido. No existe. En ningún lado lo hallarás, ni hallarás promesa que se volverá a levantar. El libro de Daniel no enseña eso. Pero la pregunta es, hasta aquí, mi hermano, entonces ¿de dónde? Pero tú tendrías que preguntarte a ti mismo, ¿de dónde salieron esos templos a los que vamos el domingo? ¿De dónde salieron? ¿De dónde sacamos la idea del templo otra vez? En donde lo más importante es, si hoy no hay templo, entonces ¿dónde habita Dios hoy? Pues es que sí hay templo, pero el templo ya no fue hecho por manos humanas. No hay templos de material, no hay templos de ladrillos. La promesa desde el Antiguo Testamento en Juan 2:28 es: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esa es la promesa. Pablo dijo un día: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, Pablo era el templo, tú eres el templo, yo soy el templo. Los cristianos somos el templo del Espíritu Santo. Y esta es la tragedia que te digo de interpretar mal la Biblia. ¿Sí? ¿Cuánta gente sale de su templo el domingo y sigue pensando en su mente que Dios se quedó ahí? Dios está contigo todo el día, a toda hora, en cada minuto. Dios está contigo. Si tú eres cristiano, Dios está dentro de ti. ¿Y cuánta persona sigue creyendo? Oye, es que quiero hablar con Dios. Pues hay que ir a la iglesia a orar. Qué bueno que ya mañana es martes y toca la reunión de oración. Como si no pudieras orar en tu casa. Puedes hacerlo. Dios está a tu disposición. Tú eres el templo. Primera de Corintios 6:19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, está en ti? Primera de Corintios 3:16. ¿No sabes que tú eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No sé si te das cuenta cómo la doctrina, la idea del templo, tienes que formarla desde el principio. Hermano, por el amor de Dios, ¿en qué puedes comparar a lo que hoy llamamos templo? Nosotros nos reunimos en un local comercial, eso es lo que es. Hay otras iglesias que se reúnen en una bodega, eso es lo que es. Hay otras que se reúnen en una casa, eso es lo que es. No son templos. Pero todavía alguien se podría molestar. ¿Por qué? ¿Por qué ese pastor dice que no es templo, mi templo al que voy el domingo? Si no quiero hacerte mal, quiero hacerte bien, quiero que entiendas, tú eres el templo. Tú eres el templo. Dios vive dentro de ti. A toda hora, a cada minuto, en todo lugar, Dios está dentro de ti. Oye, ¿y para adorarlo? ¿No hay un lugar de adoración? ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor Jesús a aquella mujer? Es que el tiempo viene y ahora es cuando se adora en espíritu y en verdad. Ya no se adora en un solo lugar. No hay lugar de adoración. El templo hoy ni existe. El templo aquel de piedra fue destruido. Tú puedes ir a Jerusalén, no queda nada. Solo hay un muro donde los judíos se arrodillan, el muro de los lamentos. Eso es lo que hay. Pero la presencia de Dios salió de ahí y decidió morar
A partir del día de Pentecostés, en todo aquel que recibe el evangelio, lo cree, se arrepiente, cambia de vida, el Espíritu hace morada en él. ¿Se te hace cosa menor eso? Es la cosa más maravillosa que existe. Es la doctrina más maravillosa que existe. Tú y yo somos el templo. Y alguien puede decir, bueno, pero mire, ellos iban al templo. Sí, pero ¿a qué iban al templo? A hacer cosas que tú y yo no hacemos. Dice Hechos 3:1, mira, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, ¿verdad? Ahí estaban. Sí, pero mira lo que hacían. Sigue leyendo, miren el 3:11. Después de que levantaron aquel inválido, ¿te acuerdas? Dice, todo el pueblo concurrió a ellos, al pórtico de Salomón. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Empezaron a predicar. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. ¿Qué hacían ellos? Iban al templo. Claro que iban al templo, pero no te confundas. Iban al templo a predicar. Afuera en el pórtico se paraban a predicarle a los judíos el evangelio, a ganar almas para el Señor, cosa que tú y yo no hacemos. ¿Y de quién aprendieron esto? Del maestro. Lucas 20, del 1 al 2. Lucas 20, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los sacerdotes, los escribas y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesús. Cuando entró a Jerusalén montado en aquel burrito, fue al templo. Fue al templo. ¿Y sabes a qué fue? A ganar almas para sí mismo, a predicarle al evangelio. Si tú vas al libro de Hechos, todas las ciudades en las que anduvo Pablo, se bajaba del barco y ¿sabes qué es lo primero que preguntaba Pablo? ¿En dónde queda la sinagoga de los judíos? ¿En dónde queda la sinagoga? ¿Y sabes a qué iba la sinagoga? A predicar, a predicar. Los cristianos, el pueblo de Dios, iba al templo, pero no iba a otra cosa más que a ganarlos para Cristo, mi hermano. La doctrina del templo es gloriosa, gloriosísima. Y cuando no entiendes bien la escritura, de eso te pierdes, de cosas gloriosas, gloriosísimas. Todavía la doctrina completa del templo termina ya por Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, en la tierra nueva, en la tierra santa. ¿Y sabes qué dice? Ahora ahí no hay templo, porque el Señor y el Cordero será el templo. ¿Sí? Y el Señor y el Cordero serán el templo. Los veremos en persona. Estaremos con ellos. Recibiremos sus caricias, sus abrazos. Escucharemos su palabra de boca de Él. Pero para llegar allá, mi hermano, solo hay un camino. El camino es la escritura. Oye, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es exacto. Pero Juan 1:1 dice que Jesucristo, nuestro Jesucristo, el de los cristianos, está en este libro que se llama la Biblia. ¿Ok? Ojalá y lo hayas entendido un poquito, aunque sea, mi hermano. La próxima semana le seguimos. ¿Qué te parece? Quédate con nosotros todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Eterna 96.1. Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros.